Batalla cultural. ¿Cuántas veces escuchamos este nombre, batalla cultural, estas palabras? Generalmente se suele mencionar en el entorno de la nueva derecha, en el entorno más tirando para el lado conservador. Hoy vamos a abordarlo desde una óptica más estrictamente libertaria y desde una concepción libertaria. Como pueden ver acá en la diapositiva que estoy mostrando, batalla cultural, la desconstrucción del Estado. Vamos a ir precisamente hacia esa parte de la batalla cultural. Pero primero, ¿qué es la batalla cultural? ¿No? Porque capaz que tenemos una leve idea, una leve noción de lo que puede llegar a significar la batalla cultural, pero no entendemos qué quiere decir exactamente, o no entendemos a qué nos referimos exactamente cuando decimos batalla cultural. Acá saqué un texto extraído de Agustín Laje, que es un referente no tanto del libertarismo duro en sí, pero de la nueva derecha y con ciertas nociones liberales muchas veces. Bueno, Laje nos va a decir que la batalla cultural son los esfuerzos por el cambio o la conservación cultural, que no es cualquier tipo de cambio o conservación, no un cambio político o la conservación de una estructura política no implica la batalla cultural, sino otro tipo de batalla, otro tipo de confrontación, sino la que opera dentro de lo que entendemos por cultura. Y por cultura no es solamente, yo qué sé, el carnaval y el tango y el fútbol. No, no se refiere a eso. Eh, lo que es acá dice, ¿no? Agustín Laje, la esfera cultural, es la dimensión social que está compuesta por instituciones, actores y tácticas o estrategias que son específicamente culturales, que se refiere a lo no tangible, a una realidad que es existente y opera principalmente a nivel mental, es decir, el Estado como construcción, por ejemplo, es más que nada con una construcción cultural que una construcción física y palpable, que tiene su nivel físico y palpable en lo político, en el militar, en la fuerza, en el juez, tiene su función palpable y real, tangible, pero tiene principalmente, y está sostenido, y ahora veremos más adelante, en su dimensión cultural, la simbología del Estado como un representante del pueblo, como un, yo qué sé, como una figura paternalista, o la nación, ¿viste? Uruguay. Uruguay es algo abstracto e intangible. Tenés el territorio, que sí que es lo tangible, es la parte tangible del Uruguay, pero tiene una construcción simbólica intangible. Entonces, cuando hablamos de la batalla cultural, hablamos de una batalla que se da en el plano de las instituciones, actores que son intangibles. Por ejemplo, las ideas. Las batallas de las ideas son batallas culturales. Muchas veces se utiliza como sinónimo ese mismo concepto, la batalla de las ideas como batalla cultural. Ahora, yo dije que el Estado es una construcción cultural, porque es una construcción de idea y se sostiene, y ahora veremos también más adelante a qué me refiero con esto, en cuanto a la idea, a por qué tenemos un Estado, más allá de que está ahí, qué entendemos como Estado y su utilidad o para qué sirve. Y entonces va pasando y va teniendo una evolución su construcción cultural, no se mantiene estática. Lo que legitima al Estado y lo que le hace ser Estado o lo que lo hace ser legítimo en realidad para lo que hace que la gente acepte el Estado como algo natural o como algo bueno, es su construcción cultural y va avanzando y cambiando a lo largo del tiempo. En primer lugar, como vemos acá, tenemos la etapa de la espada, donde el sostén cultural del poder se basaba en la propia fuerza militar coercitiva, o sea, en la espada, en por qué existe el poder político, porque hay un tipo que tiene una espada, tiene más poder, tiene más ejército y te puede dominar a vos, que sos un pueblo agricultor y pacífico. De ahí, esa era la primera etapa, la etapa más pura del poder, que es la propia acción de la fuerza militar, o sea, vengo y te domino porque tengo más fuerza y vos me tenés que respetar a mí y tenés que reconocerme a mí como Estado y como tu gobernante, eh, básicamente por la fuerza. Y así se respetaba toda la simbología estatista, por la fuerza de la milicia y por la coerción total, es el estado más puro del poder político. Después viene la etapa del cetro. Fíjese cómo van cambiando aquello que sostiene al poder, ¿no? Primero la etapa de la espada, es la etapa del cetro. El sostén cultural del poder político se basa en la representación divina o cargada de simbología religiosa, es decir, el Estado
depende necesariamente de otra construcción cultural para poder ejercer su propia construcción cultural. ¿Qué construcción cultural es? Bueno, una construcción religiosa, espiritual, es muy simbólica, donde el rey y el poder en realidad tenía que ser respetado porque era una representación divina o porque tenía ciertas cualidades de superioridad divina o espiritual. Bueno, entonces acá trasciende un poco eso, ya no tenés que respetar al poder solo porque tenga la fuerza de la espada, ya no ves al Estado como una construcción de legitimidad, o sea, no lo ves al Estado como un Estado legítimo porque realmente vaya y te domine, sino también porque tiene una representación divina, o sea, depende de otra construcción cultural, de la construcción cultural religiosa. Después vamos a pasar a la etapa del paternalismo, muy marcada por Hobbes, en este caso como autor, pero y también por las monarquías absolutistas, que eran más o menos se basaba el argumento en esto, donde el poder político se sostiene en base a la perspectiva de que el mismo es como si fuera un padre protector, de que la sociedad no podría subsistir ni mantenerse controlada sin él. Por eso el concepto de Estado paternalista, porque el Estado adopta muchas veces el enfoque de padre o el actor social de padre de la sociedad, el protector, porque si no estuviera papá Estado, si no estuviera él, básicamente lo que terminaría pasando sería que hubiese una anarquía total, guerra, sangre, muerte, dominación del fuerte por sobre el débil. Fíjese que todos estos argumentos, si bien van cambiando en base a su evolución histórica, es decir, pasan primero por la etapa del Estado, la etapa del cetro y la etapa del Estado padre o el paternalismo, no es que una etapa acaba completamente con la anterior. No, se solapan. Muchas veces pueden estar incluso todas estas construcciones culturales del Estado juntas en un solo Estado. Podría pasar. Podríamos dar un caso donde así suceda. Probablemente algún Estado de Medio Oriente, África, tenga esta construcción cultural que tiene también la parte de la espada muy fija porque está el poder ahí, porque lo podés ver, tiene la etapa del cetro porque está la representación religiosa, la etapa del paternalismo y las que vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, sí marcan etapas de cómo se legitima y cómo se construye al Estado socialmente, o sea, en la cabeza de la gente, cuanto a las ideas, qué es lo que lo sostiene. En un principio la etapa de la espada, la etapa del cetro y ahora vimos la etapa del paternalismo. ¿Cuál es la que estamos actualmente más vigente, que es esta acá? La etapa democrática. ¿Cuál es esa construcción? Bueno, ya se diluye lo que es la relación dominado-dominadora. En la etapa paternalista, que era la anterior, esta relación existía y era palpable. O sea, el Estado es el dominador y debe de ser el dominador absoluto porque es nuestro padre. Bueno, acá ya no. Ya no existe un Estado y un poder político dominado y dominador, sino que todos los ciudadanos forman parte, y esa es la construcción cultural que se genera, que todos formamos al Estado, es una idea, es intangible, no es real, eso no podemos ver que todos formemos parte del Estado, pero es esta construcción cultural que tiene y los políticos son los representantes del pueblo. Esta es la construcción cultural democrática, que es la que yo diría que tenemos hoy en día más que nada, que es el Estado legitimado en base a eso, pero el Estado somos todos, el Estado votamos todos, todos tenemos una participación. Bueno, es como la evolución y creo que es el punto en el que estamos hoy en día. ¿Y cuál es esta última etapa que estoy viendo acá? Es lo que yo llamo la etapa tecnocrática, que es una etapa aún en construcción, que ya puede ser muy palpable en ciertas aristas del poder político, o en ciertos gobiernos, ¿no? Ciertos estados en específico, pero es como un retroceso un poco a la etapa democrática porque existe la relación dominado-dominador, aunque no palpable, ¿y en qué se basa? En que, bueno, el humano es un ser destructor, es un ser horrible que necesita ser controlado y cuantificado científicamente por el bien del mundo. Esta perspectiva sobre el Estado es la que impulsa, bueno, esta cuestión de la emergencia. Se puede ver mucho la cuestión de el medio ambiente, el clima, la mujer, la educación. Hoy en día podemos ver que estamos llegando a esta etapa tecnocrática. Los padres no pueden criar a sus hijos, no son ahí van a la educación y al Estado y cada vez estamos yendo más hacia esa etapa tecnocrática donde ellos los van a criar en cómo debería ser el mundo, en el bien que le deberían de hacer al mundo, porque el hombre, el ser humano es un animal destructor, entonces necesita ser controlado, cuantificado científicamente. Por eso tecnocrática, la tecnocracia viene de ahí, del control científico. ¿Y cuál es el sostén cultural más grande del Estado?
tecnocrático de esta nueva etapa es el relativismo cultural del poder político. Lo vamos a ver más adelante porque vamos a tener videos especializados para hablar del relativismo como sostén del poder político, pero básicamente siguen diluyendo. Si antes se diluía lo que era la relación dominado-dominador, ahora se diluyen distintas estructuras sociales. Por ejemplo, la moral más simple, la ética, la existencia de un bien y un mal. Acá ya prácticamente nos están diciendo que existe tu bien y tu mal y el bien y el mal del otro y que pueden coexistir. La verdad en sí misma es atacada. Entonces esto ayuda a sostener al poder político como, bueno, entonces ¿para qué está el poder político? Bueno, si no hay una sola verdad, si no existe el bien y el mal, el poder político básicamente tiene función del control científico. Ya no tiene ninguna carga de legitimadora moral, no tiene ninguna carga de, yo qué sé, de veracidad, de por qué tiene que estar ahí, sino simplemente está ahí como el control científico que va a ir al bien del planeta y al bien del mundo, sin que esté el ser humano y toda la cuestión humana molestando del medio. El ser humano eso es una ovejita a controlar, es una cosa que hace mal y que hay que controlarla científicamente, cuantificarla y, bueno, básicamente mantenerla controlada a un nivel científico. Y su sostén es el relativismo cultural. Es que ya nada tiene verdadera importancia, nada es verdad, nada es mentira, nada es bueno, nada es malo, y en esa liquidez total, que ya vamos a abordar, dije, en otros capítulos más en detenimiento, es donde surge esta idea del Estado tecnocrático, de esta construcción tecnocrática del Estado. Estas son las distintas etapas que existen, que va evolucionando el poder político, pero como ya dije, todas pueden coexistir en un solo lugar, no son contradictorias, se solapan, son distintas construcciones que tiene la gente sobre el Estado. Uno te podría decir que el Estado es bueno y es legitimado y debe de existir porque tiene la fuerza, por la etapa del cetro, o sea, por la cuestión de la representación divina, porque es el paternalismo y sin él estaríamos hechos mierda, porque somos todos, porque es una... Todo esto se puede sostener más o menos que a la vez. No completamente a la vez, o sea, no puede haber una visión del Estado completamente democrática y la visión del Estado como la espada, como el poder más tangible y coercitivo completamente aceptada a la misma vez, no, pero sí que se pueden solapar relativamente estas distintas perspectivas y estas construcciones culturales sobre el Estado. Y aquí viene lo clave, ¿no? Lo cultural es la cuestión de las ideas, no lo específico, sino cómo se construye las ideas del Estado, por qué el Estado debe de estar ahí en la cabeza de la gente. Bueno, acá tenemos las distintas construcciones a lo largo de la historia. Bien, ¿quién tienen en común todas las construcciones culturales del Estado? Y ahora acá vamos a Etienne de la Boétie, no sé si lo dije bien porque es un nombre francés, que escribe en su libro Discursos sobre la servidumbre voluntaria, si no me equivoco, lo tengo por acá, no sé si es el nombre exacto, pero muy similar por lo menos. Él ahí en ese libro escribe qué es lo que tienen en común todas las construcciones culturales del Estado. O sea, todas estas, ¿qué es lo que tienen en común? Que el poder político, para ser poder político y no sé, un grupo de ladrones con poder, una mafia, lo que sea, lo que requiere es de la legitimación social de la comunidad para explotarla de forma perpetua. O sea, ¿qué diferencia una mafia de un Estado? Bueno, que el Estado tiene legitimidad social, que la gente entiende que el Estado debería de estar ahí. O sea, que está dentro de las ideas de la gente que el Estado debe existir y en contraposición a la mafia, que la mafia no, que la mafia es algo malo, que es ilegal. Bueno, esa es la diferencia sustancial entre un Estado y una mafia. Esa es la diferencia. La legitimación social. Entonces, ¿qué tienen en común todas las construcciones culturales del Estado? Que lo que buscan es la legitimación social. Entonces, la servidumbre, y acá nos referimos a la servidumbre como el acto de ser oprimidos, si se quiere, o ser reprimidos por el Estado, o que nos vulneren nuestros derechos a través de los impuestos, vulneren nuestros derechos de propiedad o todo, ese acto de servidumbre, es voluntaria, pero en el sentido de que solo basta con que los hombres dejen de creer en el Estado o en cierta parte del Estado o como quieran ustedes, pero dejen de creer en esa opresión para acabar con su poder. No hace falta nada más, porque toda la construcción del Estado está basada en que la gente lo acepte.
Si la gente no aceptara el Estado, se caería como cualquier otra organización criminal, o sea, no podría sostenerse en tanto tiempo como lo hace, y no podría depredar tanto los derechos de propiedad. De hecho, solamente lo hace, solamente tiene el poder que tiene, básicamente porque la gente lo acepta, en base a las distintas construcciones, con distintos argumentos, pero lo acepta. Entonces, y acá viene lo clave para la batalla cultural. ¿Cuál es la batalla cultural libertaria? Bueno, es la deconstrucción de las construcciones culturales del Estado. O sea, sacar esas ideas que tiene la gente metida en la cabeza, que vienen por parte del Estado, sacarlas y destruirlas. Es la batalla contra la construcción cultural del Estado. Esa es la batalla cultural libertaria. Vamos entonces con justamente lo que dije, ¿no? La deconstrucción del Estado como... La teoría de la batalla cultural libertaria trata de cómo destruir la percepción legitimadora del Estado en la sociedad. Esto es la base de cualquier estrategia libertaria, y eso es importante. Cualquier táctica o estrategia libertaria tiene que tener como base una batalla cultural, porque es primordial. Lo primero es cambiar las ideas para después cambiar las estructuras que realmente nos dominan. No se puede intentar cambiar las cosas sin cambiar antes cómo la gente las tiene concebidas en su cabeza. No se puede intentar. Si uno hace una transformación libertaria del Estado y la gente piensa que el Estado debería seguir teniendo esa fuerza, bueno, entonces se va a terminar restaurando, porque lo que al final cambia realmente el sistema de ordenamiento social es cómo la gente ve el mundo y no simplemente las estructuras que realmente ya existan. Es un paso previo. Por eso toda estrategia libertaria como eje tiene que cambiarle la cabeza a la gente, porque si no se le cambia la cabeza a la gente, cualquier otro cambio que tú hagas va a perder cualquier tipo de sentido, porque la gente no cambió de idea, entonces tarde o temprano vamos a volver a lo mismo. El día que la propia idea de poder político sea ridícula, el sistema libertario como sistema de ordenamiento social estará ahí, a la vuelta de la esquina, porque es una consecuencia lógica. Si el poder político como tal resulta ilegítimo en lo que sea, la respuesta clara es entonces cómo debería ordenarse. Bueno, sin poder político. ¿Cómo sería un ordenamiento sin poder político? El libertarismo. Por eso es que la batalla cultural es clave, y por eso la puse en este tercer capítulo de lo que es, para los que no tienen idea, estoy haciendo un curso de estrategia libertaria, vamos pasando ya 2 capítulos, una introducción y después un análisis de distintas tendencias estratégicas o pensamientos estratégicos. Bueno, en este tercer capítulo es primordial, antes de empezar a evaluar cualquier otro tipo de cosa más avanzada, entender que el eje de todo es la batalla cultural libertaria. Vamos a 2 modelos de batalla cultural libertaria. Son los principales, ¿no? Y se pueden sostener en personalidad de Hayek y la personalidad de Rothbard, y en sus argumentos y sus ideologías. Primero que nada tenemos el intelectualismo con Hayek. ¿Cuál es la idea del intelectualismo hayekiano? De esta idea de batalla cultural. Bueno, Hayek dice que las ideas de la gente se cambian de arriba hacia abajo, primero cambiándole las ideas a los grandes intelectuales, los pensadores, los periodistas, los políticos, que ellos después, una vez se hayan convertido al libertarismo, van a empezar a bajar sus ideas hacia a las personas que están más abajo, se diría. Esa es la percepción de Hayek. Entonces, para llegar a un sistema libertario, ¿cómo hacemos para cambiar las ideas de la gente? Hayek va a decir, bueno, la cosa es de arriba hacia abajo. Primero los periodistas, y así como un goteo, poco a poco van a empezar a derramar la ideología hacia abajo y va a cambiarse las ideas de la gente hacia abajo. Primero en un ambiente intelectual, a los grandes profesores, los que él llama como formadores de opinión. Una vez convertamos en libertarios a los formadores de opinión, todo el mundo va a empezar de abajo, más para abajo, a hacerse libertario, porque va a estar influidos por estas grandes personalidades. Rothbard plantea algo completamente distinto, y es una inversión de la pirámide. El populismo, el populismo libertario básicamente, y no confundir con cualquier otro tipo de concepción que pueda existir sobre el populismo, hablamos del populismo rothbardiano, y en este caso en concreto, es ir con mensajes directos a las masas. Que el mensaje libertario vaya hacia las masas y no directamente hacia los intelectuales. Que tienen que haber intelectuales y que es importante que hayan periodistas y conversión de intelectuales y periodistas y discusiones de este tema, sí. Pero Rothbard dice que no es primordial para la batalla cultural en sí mismo.
Eso es más en el campo de la batalla, si se quiere, intelectual, que es la batalla de qué idea es más correcta sobre la otra, pero no para la batalla cultural. La batalla cultural no requiere tanto de intelectuales y de periodistas que estén expandiendo el mensaje, sino de populismo, de mensaje a las masas, directo al pueblo. Por eso es que tenemos dos pirámides, ¿no? El intelectualismo, que comprende una pirámide de arriba hacia abajo, que esa es la estructura, y el populismo, que quiere convencer a las bases para después ir subiendo y cambiar las estructuras del sistema. Discursividad y comunicación. Bueno, parte de la batalla cultural tiene que ver con el marketing o cómo vendernos, ¿no? Si queremos cambiar las ideas a la gente, tenemos que entender cómo podemos venderles las ideas a la gente, cómo podemos llegar a la gente. Y ese no es tanto el campo de la estrategia, porque recordemos que, como dice en la introducción, la estrategia es algo más amplio, no va tanto a cómo podemos vendernos a las personas y cómo podemos hacer una estrategia de marketing para que el libertarismo siga subiendo en cuanto a números y todo, ¿no? Eso no es estrategia libertaria como gran concepto, eso es marketing político libertario, es algo más específico, pero bueno, sí, digamos que forma parte del marketing libertario de esta gran esfera que es la estrategia. Entonces vamos a ver algunas cosas que son comunes en cualquier estrategia de marketing libertario. Uno es el señalamiento a las élites, ¿no? Es importante la exposición de lo que creemos que son las élites gobernantes, del señor político, porque muchas veces nos perdemos en esta construcción los libertarios de no, porque el Estado es malo y el socialismo y el globalismo y el estatismo, cuando en realidad tenés a, yo qué sé, Pedro Sánchez, presidente de España, con nombre y apellido, con una cúpula de poder, con, yo qué sé, Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial. El señalamiento a las élites tiene que ser concreto. La gente tiene que poder verle la carita a las personas y decir, este es el hijo de puta que me está haciendo mal. No tanto perdernos en concepciones tan abstractas como las construcciones del Estado, los países, los gobiernos y el estatismo y el socialismo. No, 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 no. Juan Pedro Alcaraz, mete un nombre, ¿no? Es la persona que está haciéndoles mal, es el señalamiento a las élites. Eso tiene que integrar nuestra discursividad y nuestra comunicación para cambiarle la cabeza a la gente. Otra cosa es la simplicidad del mensaje. No podemos abusar del mensaje y de la comunicación intelectual. Tiene que apelar al ciudadano común e interpelarlo en su vida, o sea, tiene que él en su vida cotidiana poder reconocer las agresiones del Estado, tiene que poder entender cómo funciona la sociedad y el mundo y no quedarse más en lo intelectual, en los libros, o sea, el mensaje tiene que ser simple, que no quiere decir que lo intelectual no sea importante, es muy importante, pero para la batalla cultural la simplicidad del mensaje es muy importante. Y otra cosa es la consistencia y la repetición. La repetición hasta el cansancio de una cosa ayuda a romper esquemas mentales. Esto se puede ver mucho con Milley. Milley, la consistencia y la repetición, además de las otras dos cosas, porque Milley engloba lo que es un discurso libertario efectivo, porque lo que hizo fue muy efectivo. Le llegó a la gente y lo quiso votar con un discurso libertario. Después ya si él hizo o no, si es o no un verdadero libertario, o si hizo verdaderos cambios libertarios reales, o está haciéndole un bien o un mal al país, bueno, eso ya es otro análisis, pero en cuanto a su discurso, sí, su discurso fue libertario y fue muy efectivo y se pudieron ver estas tres cosas, el señalamiento a las élites, la simplicidad del mensaje, aunque ahí, bueno, no fue perfecto Milei en cuanto a la simplicidad del mensaje, pero sí que tuvo mucha efectividad y sobre todo la consistencia y la repetición hasta el cansancio. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa de los derechos, del respeto a la vida, la libertad y la propiedad. O sea, es consistencia y repetición. Miren cómo yo me lo sé de memoria de las 400 veces que lo escuché a Milei hablar del tema. Eso queda en la cabeza de la gente. Entonces es importante la consistencia y la repetición. Siempre decir lo mismo, no cambiar constantemente de idea y repetirlo hasta el cansancio. Ahora vamos a una táctica concreta, una visión concreta que nos da un autor que se llama Michael Huemer sobre cómo debe ser la estrategia libertaria. Y es la apelación al sentido común. Huemer, muchas veces, o Huemer, como le quieran llamar, creo que el apellido se pronuncia Huemer, Michael Huemer, los libertarios nos empeñamos muchas veces en dar largas explicaciones y argumentaciones para fundamentar nuestra visión del mundo, nuestra visión de la política a la gente.
Y esto acaba siendo, dice Michael, contraproducente, porque el libertarismo es la ideología del sentido común. Esto quiere decir que el libertario en la batalla cultural no debe de olvidarse de apelar siempre al sentido común. Sí, se pueden hacer largas explicaciones y argumentaciones para ver ciertos casos en específico de economía, de política. Sí, se puede hacer, pero siempre se debe de volver y apelar al sentido común. Porque si solamente le aplicamos los mismos criterios que le aplicamos a personas normales que a los políticos, algo tan simple como entender que los políticos también son personas y que deberían de tener las mismas normas que, si se quiere, que en las cuales nos regimos nosotros, simplemente con eso ya hacemos un montón en cuanto a la batalla cultural. Apelar al sentido de común de la gente, decir, flaco, despertate, hay cosas que son mucho más simples de lo que vos, como vos la ves, no te tengo que dar largas explicaciones y argumentaciones para entender algo tan simple. Alguien que da un ejemplo específico de esta apelación al sentido común que me parece muy efectiva y que le voy a poner acá al cierre de toda esta idea de la batalla cultural libertaria, es Jason Brennan, que hace esta alusión de el vecino y el Estado, y es un argumento que acude al sentido común más básico a favor del libertarismo. Y él hace una contraposición de lo que harías si esto lo hace un vecino de tu comunidad y lo que haces si, o la percepción que tenés si lo hace el Estado o los políticos. Primero, un hombre va tienda por tienda agrediendo a quienes vendan productos de exceso con grasas saturadas. O sea, va al kiosquero del barrio y le pega una piña y lo deja sangrando porque vio que tenía exceso de grasas saturadas. Eso vos lo vas a ver como algo negativo, como algo que es intolerable. Ahora, si el Estado regula e interviene en el mercado alimenticio en el nombre de la salud de los ciudadanos, está perfecto. Es esta contradicción. Si lo hace un político está bien, si lo hace un ciudadano está mal. Si realmente la acción es muy similar. Otro ejemplo, un vecino te roba la televisión para venderla y darle el dinero a un vagabundo. Esto te parecería terrible. O sea, me robó la tele un vecino y no me importa si le está dando la plata a otro, es mi tele, o sea, y no tiene ningún derecho el vecino de venir y robármela, que venda sus cosas de última si quiere donar. Bueno, ahora, si los políticos buscan hacer caridad con el bolsillo ajeno, robándole a trabajadores honestos, está todo bien, porque lo cubre, porque esta construcción cultural del Estado hace que parezca todo bien. Es esta apelación, ahí entiende, ¿no? El argumento de apelación al sentido común. O sea, vos estás dejando hacer cosas a los políticos que no le dejarías hacer a cualquier otra persona normal. ¿Qué cosa extraordinaria tienen los políticos para que vos lo dejes hacer esto? Si no lo dejarías hacérselo a tu vecino. Es la apelación al sentido común. Y la última es, una señora considera que no estás comprando lo suficiente en negocios locales, por lo que te obliga a darles dinero a los negocios locales, o de lo contrario te secuestrará y te encerrará por una X cantidad de años en tu vida. Eso es una locura, una señora que está loca, o sea, que quiere que le compre en negocios locales y si no lo hago, me secuestra y además me encierra. O sea, me encierra en un cuartito que tiene en su casa, años de su vida. Esto es una locura. Bueno, el gobierno pone impuestos y regulaciones para fomentar industrias locales y en caso de no querer pagarlos, devienen en el encarcelamiento, tarde o temprano. Entonces, realmente vemos como algo que a nosotros nos parecería una locura si lo hace un ciudadano normal, un político nos parece normal. Esta es la apelación al sentido común. Es un ejemplo de un argumento que apela al sentido común. Pero bueno, Michael Friedman nos dice, recuerden siempre apelar al sentido común, porque el libertarismo es la ideología del sentido común. Bueno, hasta acá di un poco lo que son mis concepciones de la estrategia libertaria. Vamos a dar más adelante en el curso otras cosas que obviamente tocan y están relacionadas, porque este es el eje de la estrategia libertaria, es la batalla cultural. Espero les haya gustado y bueno, nos vemos en lo que va a ser el siguiente video del curso de estrategia libertaria. Un saludito.